El tema que vamos a compartir el día de hoy es sobre antropogénesis de la alimentación por una servidora Inés Aimé Iturbide Jardín. En la etapa prehispánica en México se forma la base de la alimentación básica tradicional. México cuenta con una larga y rica trayectoria de transformación de las características étnicas de la población, de los alimentos ingeridos y del contexto cultural en que son consumidos. Las agrupaciones humanas en el territorio mexicano datan aproximadamente de 35.000 años antes de Cristo, en donde podemos ver la forma en que se organizaban y comerciaban. El proceso de poblamiento del territorio mexicano se da en dos regiones etnográficas importantes. La primera, conocida como Aridoamérica al norte, la dieta de los chichimecas fue de las más importantes porque nos permitió la parte de la caza, la recolección y la pesca, siendo la pesca una de las fundamentales y la más importante, que fueron imitados por otros grupos que también intercambiaron con estos poblamientos. El segundo y más importante de todos es Mesoamérica, conocido por su rica abundancia de cultivos y por su sistema sedimentario de las tierras y de los cultivos. Otros grupos indígenas como los toltecas, olmecas, zapotecas, mixtecos y aztecas continuaron hacia Mesoamérica. De esta manera empezaron los primeros asentamientos en el Valle de México y grupos como los de los mayas hasta la península de Yucatán. En Mesoamérica podemos encontrar que se domesticó el chile, el aguacate, la calabaza o cúrbita mixta. Es importante reconocer que no solamente México era productor de estos productos, sin embargo, la tierra permitió que estos cultivos fueran abundantes. Seguido por el maíz, mejor conocido en la época prehispánica como sea maíz, producto de transformación genética del teosinte, o sea mexicana, se intuye que este cereal pudo ser utilizado de forma semejante al maíz. Sin embargo, tenía diferencias importantes. El teosín se utilizaba básicamente para preparar la tortilla. Actualmente lo que utilizamos para preparar la tortilla pues es el maíz moderno. Se intuye que este cereal pudo ser utilizado de forma semejante. Incluso sus granos producen palomitas expuestas al fuego, el cual es posible producir al alcohol si se fermenta. También pueden hibridarse y producirlos a través de estos únicos entre gramíneas. Por lo tanto, las flores masculinas que tenemos en el lado derecho se pueden fundir con las femeninas, que es la misma de las plantas, pero en lugares separados. Los tipos de maíz más importantes que podemos encontrar puede ser el duro, el suave, dentado, harinoso, ceroso y tunicado. Y aquí los encontramos precisamente clasificados por sus colores. El blanco es más característico por ser conocido como dentado. El reventón conocemos al amarillo. El dulce es el del color morado o azul fuerte. Harinoso podemos encontrar el que va de tonos lilas, rojáceos y un poco violeta. El ceroso es el que está incorporado de blanco y azul. Y el tunicado lo encontramos en color rojo. El frijol, que era el más común o utilizado durante esta época, tiene diversidad de los nucleótidos en 5 posiciones de un gen, de un cromosoma. La gran calabaza o cúrcuma pepo lo podemos encontrar en muchas variedades. Sin embargo, aquí lo más importante es que desde la época prehispánica se hacía el uso de la planta, de la flor y de la semilla. Una rica variedad de fruta también que podemos encontrar en esta época es la pitaya, fuente de vitamina C, fibra, antioxidante y excelente para mantenerse hidratado. Asimismo, podemos encontrar también otro de los alimentos importantes en esta época, el soconostro, que fortalece glóbulos rojos, combate infecciones, limpia el intestino y controla los niveles de triglicéridos. Las fuentes principales también vamos a encontrar, el collo era utilizado como desparasitante, pero también era utilizado como instrumento musical cuando tenían ceremonias prehispánicas. El guamuchi también ayudaba a las enfermedades respiratorias y se lo podían comer como forma de dulce o bien se podían comer o masticar la semilla. Y el ginicuí tiene propiedades astringentes y previene también úlceras gástricas importantes. El nanche va a proveer fibras y carbohidratos que fortalecen el sistema inmunológico y previenen la diarrea. Como proteína de esta época vamos a encontrar que esta va a estar muy limitado a diferencia de las frutas y verduras. Podemos encontrar que en esta época el consumo más abundante era de frutas y verduras. Sin embargo,
La carne solamente se remitía a guajolote, venado, perros pelones o xoloscuincles, iguana, rana, armadillo e insectos diversos, así como productos del mar y zonas lacustres. En cuanto a la gastronomía prehispánica, vamos a encontrar diferentes guisados y platillos que se preparaban de temporada. La gran mayoría tenía una connotación hacia los dioses, como Tlatoni, Tiquín, Xic y Pi. El maíz formó parte de un alimento básico importante, pero también formó parte de lo sagrado. Incluso se realizaban ritos en conmemoración al rey Hueytocotzli en honor a Chicomecoatl I, la diosa mexica del maíz. Y aquí podemos ver algunas de las pinturas que podíamos encontrar en esa época, en donde podían ellos sacrificar al enemigo, cocinar ya sea la pierna, el brazo, la mano, la cabeza, y de esa manera preparar el alimento para las ritualidades. La alimentación es una forma de identificación cultural, puesto que expresa la pertenencia a un grupo social. Comúnmente las personas la perciben como una forma de identificarse con los otros. Los alimentos de origen prehispánico se siguen consumiendo y dan muestra de la continuidad cultural alimenticia. El pasado culinario es parte importante de lo que hoy se llama comida mexicana. En la actualidad, la cocina mexicana sigue estando presente en la religiosidad, en las tradiciones y de gran parte del pueblo indígena y mestizo, tanto rural como urbano. Incluso se ha fusionado. En la antigüedad, pues se hacían los sacrificios a los muertos. A la llegada de los españoles, esto se prohibió y de esa manera surgieron las primeras ofrendas del Día de Muertos, como una manera de tener ese vínculo con la muerte y de alguna manera encontrar a lo que sería el vínculo con lo que sería su pasado histórico. En México también va a guardar en su genoma el efecto de adaptaciones evolutivas acordes a los alimentos de la cultura. Desde los tiempos prehispánicos los mexicanos desarrollaron una dieta tradicional en donde el maíz, el frijol, que aportan aminoácidos esenciales y permiten la síntesis de proteínas, así como resistentes como parte de un protector contra el cáncer, podemos encontrar que la fibra soluble del nopal también favoreció y ayudó a una buena homeostasis de la glucosa y los lípidos. Esto quiere decir que de alguna manera era de alto valor proteico la combinación tortilla, frijol, chile. Con los quelites se selecciona el aleo 677T del gen poliformismo, con la menor actividad enzimática y los aceites omega 3 y 6 que podemos encontrar que son aceites importantes para la dieta. La chía y el amaranto también modulaban la respuesta inflamatoria. Ahí podemos encontrar que en el mestizaje genético y cultural después de la conquista desfasó este equilibrio que les estoy comentando, genético ambiental ancestral. Y esto podría ser un factor de riesgo para ahora las conocidas llamadas enfermedades crónicas en la actualidad. Por ello, requerimos rescatar los alimentos tradicionales de la población mexicana, culturalmente moderna, pero que guarden su genoma la memoria de un pasado ancestral. En la etapa de la colonia, en México, podemos encontrar que el mestizaje genético, alimentario y cultural se da a partir del año 1521, después de Cristo, con la llegada de los españoles y la imposición del estilo de vida europeo. La transformación de esta genética comenzó durante la época colonial con el mestizaje español y de ahí a los nativos locales, después entre los criollos, hijos de los españoles nacidos en la Nueva España, y los nativos, así como entre los esclavos negros traídos de África. A grandes rasgos, este resultado de mestizaje nos llevó a tener grandes diferencias características en nuestra genética como población mexicana. Esto porque llegó el ganado vacuno, caprino, porcino y ovino, además de gallinas, sus huevos, sus pollos, así como arroces, garbanzos, judías y lentejas, manzanas, naranjas, melocotones y peras traídas por los españoles. Así, de esta manera, podemos encontrar que el campo se transformó y se cultivaron trigo, azúcar y se generalizó el uso de la manteca de puerco y el aceite de oliva. Se introdujeron los vinos y la destilación de productos derivados del agave. También se añade a esto lo que venía de Asia como proveniente del Nao de China, que venía de Manila y que introdujo las hierbas y especies tan saboreadas en nuestros platillos, y que de ahí también se pudieran hacer algunas bebidas. Después se inicia la cocina novohispana,
la cual se fraguó principalmente en la cocina de los virreyes y en los conventos, como el caso de los chiles en nogadas que se hacían en honor a Agustín de Iturbide para celebrar su cumpleaños y que contiene los colores patrios, y que de esa manera todos lo podemos degustar en épocas como en septiembre. Ya en la etapa de la independencia en México, se considera que esta es una etapa en la alimentación como parte de la identidad nacional y gastronómica. En el siglo XIX, México dejó de ser una colonia española y se convirtió en un país independiente, en 1829, separándose posteriormente de los actuales países de Belice y Guatemala, que formaban parte de Mesoamérica. Ahí, la alimentación mexicana ya se había transformado y recibe influencias de otros países, la francesa, la polaca, la austrohúngara, durante la época de Maximiliano. De ahí que podamos ver en la Ciudad de México algunas pequeñas panaderías. Si ustedes visitan la zona del Zócalo capitalino, todavía podrán encontrar la más antigua en este lugar, en la esquina de Juárez. La gastronomía mexicana se manifestó en los mesones y posadas y se crearon los primeros restaurantes al estilo europeo. Esto eran las cocinas económicas que ahora conocemos, pero que en Europa se llamaban bistros. Las pastelerías y chocolaterías, los cafés y neverías, así como cantinas y pulquerías, renacen en este periodo. Ya en la etapa moderna en México inicia la transición epidemiológica en la salud. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, lo cual imprimió nuevos cambios en la sociedad, ya que eventualmente al no lograrse la reforma agraria, se va a transformar la economía familiar. Y a partir de 1960, esa transición epidemiológica en el país comienza con la disminución paulatina de desnutrición, enfermedades infecciosas y el incremento en la morbilidad y mortalidad, asociadas a la obesidad y las enfermedades crónicas. Dicho cambio se aceleró y dio apertura comercial en el año de 1982, donde pudimos encontrar un cambio abismal en nuestra forma de alimentarnos. Aquí es donde aparecen los famosos alimentos que yo les llamaría precocidos, prepreparados y casi precomidos, ¿no? Como son los cereales de caja, que estos no nos aportan ningún nutriente, a diferencia de los cereales que están reconocidos como la lenteja, maíz, trigo y arroz. Esa es una confusión muy frecuente en la alimentación y un desbalance importante en la dieta. De ahí que en el nuevo etiquetado se prohíba que se coloquen figuras o que se coloquen a personajes porque confunden a los niños. A veces la gente piensa que comprarse una caja de cartón con algo que se comercializa como cereal, están comiendo sano y están aportando fibra. Eso es una mentira. Lo que aporta fibra es el consumo de arroz, el consumo de avena, el consumo de cereales, como por ejemplo puede ser, en este momento se me ocurre como las habas, o pudiera ser también la lenteja. De ahí que también empiezan el boom de los alimentos traídos con la mercadotecnia, como serían los alimentos rápidos, como en el caso de McDonald's y otras marcas. Actualmente la población muere a causa de alguna enfermedad compleja, entre las cuales se encuentra la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades hepáticas, cáncer y COVID-19. Dicho cambio también va a coincidir con esto que les acabo de mencionar, que la población mexicana cambió su manera de consumir. Consume aproximadamente 30% menos de frutas y verduras y 40% más de bebidas endulzadas, 10% más de carbohidratos que hace 15 años. Por lo tanto, se requiere de orientar hacia una atención personalizada basada en la característica de la población y ayudar y apoyar en el rescate de alimentos tradicionales de la dieta del mexicano, culturalmente moderno, pero que en su genoma guarda memoria de su pasado. Asimismo, cada nación tendrá que redescubrir sus antecedentes históricos para plantear los programas de seguridad alimentaria que serán lo más importante para su futuro. Con los efectos de la globalización, la preferencia por alimentos industrializados, los cuales se consolida como un ejemplo a seguir, pues representan un símbolo de abundancia, la migración e inmigración ha propiciado un cambio drástico en el estilo de vida de la población, el cual ha favorecido la transición epidemiológica en México, disminuyendo la prevalencia de enfermedades infecciosas e incrementando el índice de enfermedades crónico-degenerativas. Y así es como nosotros podemos darnos cuenta que la alimentación en México se ha transformado, se ha modificado y nos ha dado enfermedades como los que contamos en la actualidad y que actualmente nos tiene grandes problemas de obesidad y que afectan enfermedades como viene siendo la diabetes,
y el COVID-19, entre otras enfermedades en complicaciones. Gracias por tu atención.